En la lección 5 de esta semana, Brillar como luces en la noche, veremos cómo Dios nos llama a vivir sin quejas ni discusiones. Como hijos de Dios irreprensibles en una generación torcida y perversa, a la luz de Filipenses 2, Pablo nos recuerda que la salvación es obra de Dios en nosotros y su gracia resplandece en la oscuridad. Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Muy bienvenido, Mario. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso. Muchas gracias a ti, Iris, por esta invitación. Realmente es un privilegio para nosotros conversar sobre la obra que el Señor hace en cada uno de sus hijos, cómo trabaja Él en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser y en nuestras relaciones para con el prójimo, con el objetivo de que sus hijos lleguen a ser luces para su gloria. Así es. Muchas gracias por esta introducción. Te voy a invitar a que nos acompañes porque voy a hacer una oración y así pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en este repaso, ¿vale? Okay, muy bien. Señor, te queremos pedir que nos acompañes para que tú estés presente e ilumines a cada una de las personas que también nos están viendo y nos ayudes a no tener miedo y a sentirnos seguros de que tu gracia actúa en nuestras vidas y por eso estamos alegres y convencidos de hablar de ti. Así que quédate con nosotros en este repaso y ayúdanos a aplicar estos aprendizajes en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues la primera pregunta que te quiero hacer va enfocada en tu vida diaria. ¿Eres más conocido por tus quejas o por tu luz? Y si alguien te observara en una semana cualquiera, en una semana completa, ¿qué vería más? ¿Discusiones o actitudes que reflejan más a Cristo? Mira, tú estás tocando un tema sumamente importante en la vida de un cristiano, porque la Biblia nos enseña que somos cartas para el mundo. Y en relación a esta pregunta, también nuestro Señor Jesús se planteó. Nosotros encontramos en el libro de Mateo 16:13 una inquietud de nuestro Señor Jesús de saber cómo la gente lo veía a Él. Y fíjate, de este modo lo dice la Escritura. El Señor Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le respondieron, Maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Si nuestro Señor Jesús se interesó de cómo le veía la gente, es bueno para nosotros saber qué impresión estamos dando con nuestra vida hacia los demás, de tal manera que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios en esa obra que el Señor está haciendo dentro de nuestras vidas, responder a ese clamor del Señor, ¿no? De ser cada vez luminarias en este mundo. Pues me quedo con que eres más, entonces, no tanto de quejas. Bueno, me esfuerzo, digamos, para que las quejas cada día sean menos, ¿no? Así que antes. Y si tuvieras que completar la frase de brillo más para Jesús cuando... ¿Y qué dirías? ¿Qué revela eso sobre el tipo de testimonio que Dios te pide hoy? Mira, sinceramente, yo no busco brillar para que la gente, digamos, pueda halagarme. Dentro de mi deseo interior está brillar para que Jesús lo note, ¿no? Y yo podría completar la frase que tú has empezado, ¿no? Brillo más para Jesús cuando sirvo a mi prójimo, pero con amor, con libertad, con voluntad. Cuando presto atención a una persona, cuando me fijo en las necesidades de mi prójimo y no me fijo tanto en mis quehaceres o en el tiempo, sino más bien en tratar de suplir las necesidades de mi prójimo, pero ojo con este detalle que es muy importante, con amor. Así es. ¿Sabes? A mí, conforme te estaba escuchando, a mí una cosa que tengo grabada en la mente es que cuando hablamos con una persona y que nos miramos, ¿no?
a veces nuestra mirada a los ojos dice menos de lo que puede hacer la expresión entera, el rostro. Así que yo había pensado que brillo más para Jesús cuando sonrío, por ejemplo. Y en lo que has hablado del texto bíblico, en Mateo también, en cómo estamos con las personas, el contacto físico, ¿no? Aquí con las cámaras a lo mejor es difícil, ¿no? Y estamos más tensos, pero brillo más para Jesús cuando sonrío, cuando comunico con las personas y cuando así de esa forma reflejo el carácter de Jesús, ¿no? Así es. Y ahora vamos a las Escrituras, en concreto sobre lo que dice Pablo de ocúpense en su salvación con temor y temblor, pero también afirma que Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer. A la luz de Romanos y Efesios, ¿cómo armonizas la salvación por gracia con el llamado a obedecer y el ocuparnos en la salvación? Muy bien. Las Escrituras nos enseñan algo sumamente importante en la cual todo hijo de Dios debemos de tener presente. Efesios 2:8 nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Si nosotros tenemos presente eso, nosotros vamos a darle la gloria al Señor, porque la salvación que el Señor otorga a sus hijos es un favor inmerecido. No es por algo que nosotros hayamos hecho o por lo que vayamos a hacer. Debemos de partir de esa premisa. Segundo, el Señor también nos dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Él despierta en nosotros ese deseo de servir al prójimo. Él nos motiva para poder sonreír, nos motiva para poder estar al lado del necesitado. Y justamente dentro de esta acción, dentro de este servicio que nosotros podamos dar, fíjate que se producen dos cosas interesantes. La primera, que la persona es servida, es atendida en sus necesidades. Pero la segunda, la persona a quien sirve se llena de paz, se llena de un contentamiento, digamos, de haber, ayudado a otra persona. Entonces, el beneficio es para ambos. Sí, la plenitud que se siente. Sí. Exacto, y esto es un beneficio de Dios. Y de esta forma nosotros estamos alumbrando en este mundo, no estamos siendo de una luz, digamos, en que Dios busca que sean sus hijos, ¿no? Y en Filipenses capítulo 2, en los versículos 14 y 16, vemos por qué las quejas y discusiones apagan nuestra luz y cómo se ve en la práctica entonces una vida que resplandece como luces en el mundo. Cuando uno, entra en esta, yo diría, en esta prueba, ¿no?, de quejarse, de entrar en una discusión con alguna persona que posiblemente nos haya ofendido, nos estamos pareciendo más al mundo. Porque en el mundo, ¿qué encontramos? Encontramos peleas, encontramos el deseo de querer ser siempre el primero, el querer de buscar reconocimientos, de que todos nos digan Señor. Ya. A veces no soportamos que nos digan tú. Sí, yo la verdad, perdona que te interrumpa, me recuerda que en el colegio donde yo trabajo, soy profesora, los niños tienen totalmente naturalizado la queja y es algo que les sale solo, pero realmente yo me planteo, al final se aprende más por el modelado que no tanto por lo que digamos, ¿no? Y es que quizá los adultos tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva y enseñar desde pequeñitos el agradecer, el brillar, el no tanto ver la parte negativa, el ser, al contrario, es dinámico en la iniciativa de que si algo no me gusta, pues yo qué puedo hacer, qué está en mi mano. Fíjate, sobre esto, las Escrituras tenemos un proverbio que nos dice lo siguiente, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira. Fíjate que si ponemos en práctica, este proverbio que el Señor nos lo dejó, que tiene miles de años de enseñanza, vamos a ganar mucho, no solamente para nosotros, de no involucrarnos en una pelea o discusiones, sino que también vamos a hacerlo pensar a la otra persona, ¿no?, que quizá quiera entrar en una discusión, responder suavemente ante alguien que quiere empezar una discusión, ¿no? Este acto, digamos,
Ahora, no es producido por una misma persona, sino las Escrituras dicen que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Claro. O sea, lo hacemos con gusto, lo hacemos con alegría. El quedarse callado, con una sonrisa ante una persona que quiere buscar una discusión y una pelea, realmente es como agua para el fuego. Termina. Pero necesitamos esa motivación del Señor, ¿no? Claro. Entregarnos cada día al Señor y Él va a producir eso en nosotros. Tengamos confianza. Eso es. Y bueno, también Pablo se ve como derramado en libación y nos invita a ser sacrificios vivos. ¿Qué significa en términos concretos vivir hoy como un sacrificio vivo que brilla para Jesús? Así es, el Señor nos está pidiendo un sacrificio, pero el sacrificio al yo. El sacrificarse a ese deseo de querer ser superiores a todo el resto. El Señor nos está pidiendo que sacrifiquemos ese deseo a veces, yo podría decir, ¿no?, poco desenfrenada de querer acumular todo, de querer tener mucha riqueza. Y el hombre no tiene un límite, por ejemplo, para los bienes materiales de satisfacerse, siempre quiere más y más y más. Si nosotros hacemos morir, colaboramos con el Señor en esa tarea que Él justamente produce, si hacemos morir al yo, vamos a estar sacrificando a ese hombre interior, ¿no? Que es realmente un obstáculo para que luego florezca nuestras buenas obras. ¿No? Así es. Muy bueno. Y bueno, ya para ir terminando la parte de las Escrituras, en Timoteo y Epafrodito vemos ejemplos de carácter probado y servicio sacrificial. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué rasgos de ellos te impresionan más? ¿Y qué nos enseñan acerca de ser luces en la iglesia y en la misión? Muy bien. Timoteo y Epafrodito eran dos miembros de la iglesia cristiana primitiva. Y lo que a mí me llama más la atención de Timoteo es su interés sincero por los hermanos. Y él no lo hacía por buscar relevancia para que los otros hermanos lo vean, sino que él era su forma de ser así. Un joven servicial hacia la gente adulta y a los jóvenes como era él. Epafrodito es otro miembro de iglesia que yo diría valiente dentro de su congregación. Él estaba dispuesto a entregar su vida para que la obra del Señor avance. Dos líderes de nuestra iglesia. Qué bueno. A mí me recuerda, hace no mucho leí un libro, Los 5 lenguajes del amor, y uno de los lenguajes son dedicados al servicio. Uno de los lenguajes es dedicado al servicio. Tenemos muchas formas de cómo hacer entender a los demás que tenemos una forma de sentirnos queridos y de querer. Y hay a gente que les sale el servir a los demás. Y me gusta mucho porque no todo el mundo tiene el mismo lenguaje y Dios coloca en el corazón de cada persona esa forma, ese formato de relacionarnos y de querernos los unos a los otros. Y en la iglesia, que somos tantos, hay muchos que tienen ese lenguaje del amor servicial, otros que tienen el lenguaje del amor de las palabras, de palabras de afirmación, que es otro lenguaje, otro de dar detalles, ¿no? Son 5, os animo a que os podáis leer este libro. Y bueno, pues me gusta lo que estás diciendo, ¿no? Que al final todos tenemos una forma de brillar en la iglesia y de ser reflejos del carácter de Dios, como hicieron Timoteo y Epafrodito, que es un nombre que me cuesta mucho decir. Y ahora vamos a pasar a la parte aplicativa, en la que quiero que identifiques un área de tu vida donde sueles quejarte o discutir con frecuencia, algo que, por ejemplo, en familia o trabajo, en la iglesia, los estudios, algo que tú identifiques que es tedioso y que quizá te cuesta, ¿no? Y que si decidieras vivir como un sacrificio vivo y oportunidad para brillar, ¿qué cambiarías en tu manera de reaccionar? Mira, yo hace años que dejé de trabajar,
Ahora, la mayor parte de mi tiempo lo llevo en casa, muy poco salgo, un poco más del hogar, digamos, soy. Y a mí lo que realmente me interesaría, digamos, es mejorar cada vez más mi relación con mi esposa, mi relación con mi hijo, y que ellos, digamos, tratar de que no vean a un Mario, qué buen hombre, qué buen papá, ¿no? Lo que me interesaría es que vean a Jesús, que vean que ya este papá, digamos, de antes, que antes de conocer a Cristo tenía un carácter severo, exigente, anda a la iglesia, llega temprano. No me lo creo, Mario. Son procesos de transformación, yo te confieso que he sentido de parte del Señor. El Señor me está moldeando. Todavía no estoy dentro del nivel que me gustaría estar, ¿no? Pero en eso el Señor trabaja. Yo trato de responder, de no hacer oídos sordos, digamos, al toque del Señor. Y yo creo que haciendo eso, digamos, la bendición del Señor va a estar dentro de mi hogar, ¿no? La presencia del Señor va a morar. Gracias por compartirlo. Yo, el Mario que conozco, no me cuadra. Bueno, Bien, pues en la guía que tenemos en Alenza de la Escuela Sabática nos sugiere el orar pidiendo ser luz donde vayamos, donde estemos. Así que, ¿qué práctica espiritual concreta asumirás tú esta semana para que el Espíritu Santo transforme tus quejas en gratitud y en servicio? Mira, más bien, sobre esta pregunta que es muy acertada, Iris, yo lo que quisiera es compartir una experiencia. Una de las cosas que sucedió en Perú, voy a decir mejor, un hermano de Perú, te voy a contar una experiencia de este hermano. Este hermano era día sábado, él salía con su terno, con su Biblia, para ir a la iglesia a las 9 de la mañana. Y resulta que en el camino encuentra a una persona que estaba echada en el suelo y un poco pasado de copas. Yeah. Entonces, este hermano que lo ve a esta persona echada dice, ¿me voy a la iglesia o atiendo a este señor? Y se le vino el deseo de querer ayudarlo. Entonces, este hermano se agacha y le dice, no, oye, ¿has tomado desayuno? Y él, mientras que estaba en las copas que había tomado, levanta los ojos, dice, no. Y el hermano le dice, vamos, te invito a desayunar. Y el hombre se levanta, así como puede, y van ahí en Perú hay unas carretas donde venden desayunos, pan con cosas. Y el hermano le dice, ¿qué es lo que deseas tomar? Ya, yo quiero quinoa con este otro. Y quiero un pan con un relleno. Y él estaba así, y estaba comiendo su pan con relleno y su bebida. Luego el hermano le dice, mira, le dice, esto es de parte de Dios. Ay. Y esta persona le tocó esas palabras. Claro. Qué bonito. Y le dijo, gracias. Mira, tú eres mi causa. Quizá no me entiendas esta palabra. Tú eres mi chochera. No. ¿Sabes lo que significa? En el Perú dice, tú eres mi amigo. Ay. Nadie se había fijado en mí de esta manera. Fíjate que este acto de bondad, este acto de servicio, digamos, cómo toca las fibras más íntimas de un ser humano. Y en este acto de servicio, hermanos, yo te puedo decir, el beneficio es para ambos. No solamente para la persona que recibió el desayuno con amor, sino que es para la persona que lo ejerce, ¿no? Sí. Porque se llena uno de una paz, Totalmente. de una felicidad, digamos, de estar haciendo la obra del Señor. Así es. Qué bonito el poder ser instrumentos y además que es algo que quizá no nos salga natural y ojalá que nos saliese natural, que podamos identificar cuando el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Justamente. Porque hay situaciones en que vivimos y que a lo mejor pasan desapercibidas y no hemos podido hacer nada y es una oportunidad perdida que podríamos haber aprovechado.
Así es. Por eso el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Así brille la luz delante de los hombres, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Y en la parte más creativa que vamos ahora a tratar, en la guía de la Iglesia también nos plantea un desafío, que es el vivir una semana sin quejas, algo que evidentemente puede ser incluso antinatural para el ser humano, pero reemplazando cada queja por gratitud o por servicio. ¿Qué decisión específica tomarás para practicar este desafío y ser luz en un lugar concreto? Dentro de este proceso, ¿no?, que el Señor está trabajando en mí, porque hay todavía muchos defectos en los cuales el Señor me llama a superarlos. Digamos, yo lo que podría, respondiendo a tu pregunta, es si viera en la iglesia, aunque no lo veo, si viera en la iglesia algo que no me agrada o que no me gusta, antes de sacar alguna conclusión o de juzgar, acercarme hacia el hermano o hacia la hermana, digamos, sobre ese asunto que a mí no me gusta, ¿no? Y con amor, digamos, dialogar, buscarlo el por qué sucede o por qué hacen estas cosas. Siempre acordándome de que el Señor nos dice, no juzguéis para que no seas juzgados. No condenes para que no seas condenado, sino perdona y serás perdonado. Ese yo creo que va a ser mi motivación al tratar de acercarme a otros hermanos. Genial. Y ya la penúltima. Si tuvieras que mencionar un lugar específico donde quieres brillar como luz esta semana, en el hogar, en el barrio, en redes sociales quizás, ¿cuál sería y qué acción harás allí por Cristo? Mira, hoy día he traído a un amigo a la iglesia. Yo te diría que en el hogar sería el primer lugar donde quisiera brillar, ¿no? Pero para mí, con este amigo, es el primer desafío. O sea, brillar con él. ¿De qué forma, no? Se brilla con él, primero, orando por este amigo. Segundo, acercándome más a él. Y yo sé que el Señor de esta forma va a trabajar en su corazón de él y va a poder asistir y conocer al Señor de buena forma, ¿no? La luz que el Señor pone en sus hijos es una luz que no solamente es de servicio, sino es una luz que cautiva hacia la persona que lo recibe, porque justamente esa es la finalidad. No es simplemente hacer buenas obras. Claro. La finalidad última es que por medio de esas buenas obras esa persona pueda sentir el llamado del Señor, pueda sentir el amor de Dios, de tal modo que nosotros nos constituimos en la mano de Dios. Nos constituimos en el instrumento de Dios para ganar almas. Y ahora sí, la última. Después de estudiar esta lección, ¿qué paso concreto darás hoy para que tus palabras y actitudes reflejen menos queja y más luz de Cristo en medio de la noche de este mundo? Lo que yo haría es continuar, digamos, en la mañana, siempre las meditaciones diarias, entregar mi vida al Señor, hacer un repaso del día anterior, de las cosas en las cuales podría haber fallado al Señor y tratar de replantearme de que esto no vuelva a suceder, ¿no? Hacer un autoexamen y poder determinar, digamos, los puntos débiles de mi carácter, digamos, y poder escuchar la voz de Dios y ser mejor persona, ¿no? Porque yo sé que haciendo esto, mi Padre se va a alegrar. Mi Padre va a estar más contento. Ese es el objetivo. No es que la gente me diga, oye, Mario, qué buen hermano que eres. Ya. No, el objetivo es agradar a Dios. Así es. Pues te invito a que nos acompañes con una oración y así nos preparas a nosotros también para encontrar la forma de ser serviciales y darle la honra al Señor. Amén. Oremos entonces. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque ante las cámaras nos has dado la oportunidad, Señor, de conversar sobre esa obra que tú haces en tus hijos, Señor. Por ese deseo manifiesto tuyo, Padre, de que el mundo te conozca, Señor.
y de que tu gloria y tu bondad, Señor, sea sentida por todos, Señor. Toma nuestras vidas, Señor. Haznos instrumentos en tus manos. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Mario, por acompañarme en este repaso y que esta semana podamos brillar de día, de noche y cuando sea. Amén. La próxima semana tenemos la lección número 6, Confianza solo en Cristo. No te olvides de compartir este vídeo y de suscribirte y darle a las notificaciones. Nos vemos en la próxima lección, pero antes quiero compartirte, en medio de una generación torcida y perversa, Dios nos llama a resplandecer como luces en el mundo. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo repaso de la lección.